Bueno, ya esta semana es de puro JavaScript, entonces ya también diría yo que podemos avanzar un montón en esas otras cosas. ¿Cómo les fue con lo que vimos el viernes, lo último que alcanzamos a ver? ¿Todo bien? ¿Les sirvió? Todo el fin de semana pegados al taller, me imagino. Sí, ya entendí un poco mejor lo de los objetos, digo, los etiquetado y eso, los bloques. Los bloques. Súper. Bueno, vamos a seguir entonces ya con JavaScript. La última clase, cuando fue el miércoles, habíamos hecho como una pequeña introducción, ¿cierto? ¿Fue el miércoles o el lunes? Bueno, Miércoles. Miércoles. Entonces ahorita lo que vamos a hacer pues, es simplemente seguir con eso. Vamos a empezar con funciones, que es muy importante acá en JavaScript. Entonces, bueno, lo que hemos visto el otro día era unos objetos. También habíamos hecho por acá una función muy sencillita, que al principio la habíamos hecho dentro del objeto, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y unos arreglos. ¿Listo? Y al final, creo que el último que hicimos fue un arreglo con objetos adentro. ¿Se acuerdan de la sintaxis? Que les decía que lo más importante aquí, o sea, más bien lo único que sí se tienen que aprender de memoria es la sintaxis. O sea, no debería haber confusiones cuando yo les digo que, digamos, creen un objeto que tiene la propiedad name con el valor hadas, ¿cierto? Siempre va a ser con llaves, la propiedad a la izquierda, dos puntos. Recuerden que dentro de los objetos no es un igual, como es afuera, sino que es dos puntos, y ya luego sí el valor, ¿no? Y una coma para poder poner la siguiente propiedad. Y en los arreglos, pues simplemente son las llaves rectas, los brackets, y un valor, y luego una coma y el otro valor. ¿Listo? Sí. Bueno. Entonces, otro em, de los actores principales en JavaScript son las funciones. En Java, ustedes habían hecho siempre métodos, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer funciones. ¿Cuál es la diferencia entre un método y una función? ¿Qué creen? No sé, ¿La qué? es más independiente de una clase. Sí, esa es la diferencia. ¿En serio? Un método es una función que le pertenece a una clase, mientras que una función pues simplemente está por ahí suelta. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a trabajar siempre con funciones acá, o casi siempre. ¿Se acuerdan que el otro día también habíamos hecho dentro de esta persona una función acá? Birthday, que era una función, y dentro de esa función decía como this.age, no más. ¿Se acuerdan? Sí. Esto es un método. Como es un método, pues, o mejor dicho, es un método porque le pertenece a este objeto. Y como le pertenece a este objeto, cuando él dice this, pues uno puede asumir que se refiere a esta persona.
¿cierto? Esto tiene algunos problemas en JavaScript. No sé si los alcanzamos a ver, pero por ejemplo este this no siempre es el valor que uno espera. O sea, por ejemplo aquí, pues uno espera que sea age, ¿cierto? Perdón, que represente este objeto, entonces cuando uno dice this.age, pues es 20, ¿cierto? Pero eso no siempre es así. Digamos que aquí hacemos un console log de this.age y si aquí decimos como person1.birthday, ¿qué deberíamos ver en consola? Mm, 20, ¿no? Cambio. 21. 21, ¿no? Pues él inicia en 20 y aquí le agrega 1, entonces deberíamos acá ver 21. Entonces miren, aquí está. ¿Listo? Pero, ¿cómo puedo replicar ese error? A ver. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera esto, miren, primero, pues va a hacer lo mismo. Y esta funcioncita de acá lo que hace es llamar esta función, pero dentro de 1000 milisegundos. O sea que un segundo después deberíamos ver que como que vuelve a cumplir años. Entonces vamos a ver. Miren, 21, pero luego aquí dice nan. Entonces, ¿por qué es este nan? ¿Qué se supone que está imprimiendo? Miren que es la misma línea. Miren que aquí dice main.js en la línea 13 y aquí también main.js en la línea 13. Ese no es el undefined, pero Más o menos. Entonces, lo que pasó es que, listo, cuando yo lo hice aquí, el this representa a esta persona 1, entonces está correcto. Pero, ¿qué pasa? En JavaScript, el this no siempre representa el objeto como que es dueño de la función. El this también puede representar el objeto que llama la función. Entonces, en este caso, digamos, aquí funciona bien, porque la llamé común y corriente, pero acá le estoy diciendo a esta otra función de window que llame esta función birthday un segundo después. Entonces, cuando lo llama, ahora el this no representa esta persona, sino que representa window. Entonces, window no tiene una variable age, entonces cuando le da más es como decir indefinido más. Y eso lo que hace es una suma inválida y el resultado es un NaN, que significa not a number. Entonces, por eso es lo que pasa aquí. Entonces, eso no es algo que ustedes tengan que aprender, pero sí el hecho de que esa es una de las razones por las que acá no usamos mucho métodos, sino que usamos más bien funciones donde nosotros, en vez de estar usando el this, que no es, ¿cuál es la palabra? Confiable, pues simplemente le pasamos lo que necesita cada función. ¿Vale? Listo. Es como una de esas razones por las que la gente dice, no, pues que JavaScript es malo, es inseguro, tiene pues cosas malas. Y sí, obviamente esto no es algo muy chévere de JavaScript, pero pues es una de sus cosas malas y tiene otras cosas buenas. Bueno, no, no entiendo por qué que las funciones no estén ligadas a algo. Son malas, no las hacen más reutilizables, ¿no sería más un pro como un contra? depende, pero pues cuando uno está, digamos, si yo vengo de Java o si vengo de este tipo de lenguajes orientados a objetos donde esto no pasa, pues digamos que no es el comportamiento que uno espera. Ya, es bastante extraño. El this es algo que genera un montón de problemas, sobre todo cuando uno está aprendiendo si lo usa de esta forma. Entonces, sí, o sea, no necesariamente es malo, pero es confuso. Y JavaScript tiene un montón de esas cosas, como que cosas inesperadas, pero pues ya después de que uno las entiende, no necesariamente son malas.
Bueno, entonces, vamos a usar es funciones. La única diferencia es que en vez de estar dentro de un objeto, no son parte de ningún objeto, sino que simplemente están por ahí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí ya hemos creado esta función, cumpleaños, que recibe una persona y a esa persona le dice .age más. Entonces, la otra ventaja es que en vez de estarla repitiendo, que sería como copiar y pegar el mismo código, y recuerden siempre que copiar y pegar, pues estaría mal. Aquí se aplica lo mismo que les decía el otro día en CSS, y es que mientras ustedes menos código hagan, va a ser mucho mejor. ¿Sí? Hay que tratar de ser como, entre comillas, perezosos. Tienen que intentar resolver las cosas con el menor código posible. Entonces, en vez de estar como coger este y repetirlo acá, ¿cierto? Porque pues, no tiene sentido porque nada cambia. Digamos, el nombre tiene sentido porque es diferente. El age tiene sentido porque es diferente. Pero esto que es lo mismo, pues no tiene mucho sentido. Entonces, simplemente la definimos una vez como algo independiente y ya luego le podemos decir a la persona, pues, o mejor dicho, podemos definir cuál es la persona que cumple años. Si queremos que cumpla años la persona 1, pues le pasamos la persona 1, pero si es la persona 2, digamos acá, birthday de la persona 2, pues simplemente usamos la misma función que habíamos definido acá arriba, pero le cambiamos quién es el que está cumpliendo años. ¿Cierto? Entonces aquí hacemos un console log de persona 2. ¿Cuántos años debería tener entonces? 22, ¿cierto? Entonces, miren que aquí tiene 22. ¿Vale? ¿Tiene sentido entonces por qué poner la función por acá y, digamos, reutilizarla? Sí, creo. Bueno, Sí. entonces las funciones las creamos con esta sintaxis. Hay un par de sintaxis, pero esta es una de las que vamos a usar. Entonces, la palabra reservada function, luego el nombre de la función. Entonces, la función, digamos. En JavaScript, en Java uno no puede poner tildes y hay como un montón de reglas. En JavaScript no hay casi que ninguna regla, uno sí puede poner tildes y de todo, pero de todas formas pues no se los recomiendo, ¿no? Obviamente, igual vamos a estar haciendo el código siempre en inglés, entonces ni siquiera hay tildes. Bueno, la función, el nombre que le quieran dar, ojalá en inglés, paréntesis y llaves. ¿Listo? Esta es la sintaxis de una función. ¿Cierto? Entre los paréntesis van los parámetros. Y recuerden que los parámetros son simplemente variables que uno le pasa los valores cuando llama la función. ¿Cierto? Entonces, nada, hagamos aquí simplemente un console log. Pongamos aquí dentro de la función. ¿Listo? Uy. Entonces, ¿cómo hago para llamar la función? ¿Cómo hago para que esto se ejecute? Entonces, yo le di a esta función, le di un nombre, ¿cierto? La función. Entonces, para llamarla, simplemente usar ese nombre, la función, y ponerle paréntesis. Como yo no necesito que reciba parámetros, pues aquí no le paso ningún valor. ¿Cierto? Entonces, miren que si hago esto, pues aquí dice dentro de la función. ¿Sí? Profe, ¿hay una forma de especificar el tipo de dato que uno quiera regresar? Porque ahí vi que automáticamente era un void. Que automáticamente era un qué? Un void. ¿Listo? Sí, no retornaba nada. No retorna nada. Sí, pues simplemente depende de lo que yo retorne. Si yo retorno un 10, pues el retorno va a ser un número. O sea, lo que pasa es que estos tipos son simplemente, ¿cuál es la palabra? No sabría cómo ponerlo, como decorativos de alguna forma, pero no son tipos reales.
O sea, la función al final puede retornar cualquier cosa. Yo puedo retornar 10, pero digamos, yo puedo tener por acá algún if que en algún momento retorne un string. Entonces, pues realmente aquí va a decir que mi función retorna o 10 o este string. Entonces, simplemente este retorno es decorativo, pero si ya lo que yo retorne acá, pues va a ser lo que retorna la función. Interesante, gracias. Bueno, voy a pasarme esto a otro archivo. Para que no se nos confunda con todo lo que tenemos ahí atrás. Entonces pongamos por acá simplemente un archivo functions.js. ¿Listo? Ya tengo mi archivo functions.js y aquí miren que está definida la función y estoy llamando la función. Entonces debería estar este console log dentro de la función. Pero acá no está. ¿Por qué no está? Que nunca estoy llamando a la otra clase. ¿Cuál clase? La clase function. Le estoy llamando aparte. Aquí la estoy llamando. No, pero eso es un documento aparte, no es el main principal, no es el main JC principal. Está Ajá, enlazado. no está enlazado eso. ¿Y dónde lo habíamos enlazado? En index. Recuerden que para que eso se ejecute, acá en el HTML tiene que estar dentro de un script. Esto si aquí, si no aparece en el script, pues no se va a ejecutar. Si yo quito este, miren que ya no se ejecuta nada tampoco del main. Entonces, también recuerden simplemente que siempre tienen que tenerlos enlazados. Y voy a poner solo functions para que no nos aparezcan como ese otro ruido que teníamos ahí en el main. ¿Vale? Entonces solamente estamos ejecutando la función. Simplemente / scripts, que es la carpeta acá, y functions.js, que es el archivo. Bueno, entonces esta es una forma de definir una función. Esta función no recibe parámetros y no retorna nada. ¿Listo? Digamos que nosotros también hacemos una función que se llame sum, por decir algo. La función representa la suma entre dos valores numéricos. Tenemos el valor A y el valor B. Queremos que esa función lo sume y retorne la suma. Entonces, ¿qué tendríamos que escribir ahí adentro? A más B. A más B, ¿cierto? Listo. Pero recuerden que lo importante es también que retorne la suma, ¿no? Entonces es como que retorne Retorna más B. Retorno A más B. A más B, ¿cierto? Entonces ahí está. ¿Cómo la llamamos? Pues simplemente sum, ¿cierto? El nombre de la función. La podemos llamar así. Aquí no vamos a ver ningún resultado, ¿cierto? Porque no estamos haciendo nada dentro de la función. Pues nada como un console log que se ve aquí, digo. Pero entonces podemos hacer un console log afuera. O sea, podemos decir a console log que imprima todo el resultado de suma. ¿Cierto? Miren que ahí está none. Creo que es not a number. ¿Por qué? ¿Por qué creen que retorna none? Me han pasado los parámetros. No se le pasaron parámetros, entonces miren que lo podemos hacer acá. Es como si él dijera indefinido más indefinido. Él no sabe eso qué es, pero pues sabe que como es una suma debería ser un número. Entonces retorna not a number. Es como un número con error. ¿Listo? Si le pasamos los dos parámetros, digamos 10 y 20, pues ahí sí debería retornarnos pues, 30. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? A
¿cómo sabe cuál es? O sea, A es 10 o es 20. ¿Gusto? Bueno, sería 10 ¿Por qué 10? por la ubicación. ¿Sí? Por la ubicación. Simplemente el primero automáticamente pues tiene el valor del primer parámetro. Y la segunda variable pues tiene el valor del segundo valor. ¿Cierto? Entonces, no se puede cambiar. Simplemente el primero es el primero y el segundo es el segundo. No hay otra forma de decirle cuál es cuál. ¿Cierto? Si yo tuviera 3, pues lo mismo. El tercero es el tercero. ¿Vale? Entonces también es bien importante que lo tengan como en cuenta. Entonces, listo. Hasta aquí ya tenemos una función que no recibe nada ni retorna nada y una función que recibe dos cosas y retorna la suma de esas dos cosas. ¿Listo? Bueno, en JavaScript las funciones también son variables. Son, sí, son valores válidos de una variable. ¿Qué quiere decir? Que otra forma de definir una función sería como var x es igual a una función. ¿Listo? Esto también estaría bien. Una función común y corriente. Entonces, digamos console log de x. Y la podemos llamar de la misma forma. X. Miren que aquí está. X. Este es este console log que hice acá. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque así como una función puede recibir un parámetro común y corriente, una función también puede recibir como parámetro otras funciones. ¿Listo? Eso es un concepto súper importante en JavaScript o en la programación orientada a funciones, que es el callback. ¿Lo han escuchado? ¿Escuchado la palabra callback? No. ¿Nunca? No. Pero no sé qué es. Un callback, ¿a qué le suena? ¿Cómo se podría traducir un callback? Una Como llamada retorno. de vuelta. Una llamada de vuelta, sí. Ajá, como un retorno de la llamada de alguna forma. Un callback es algo que le pasamos a una función y le decimos como que, digamos, esa función hace algún proceso cualquiera. Cuando ese proceso termine, o cuando necesite, o lo que sea, llame esta otra función. Por ejemplo, cuando hacemos operaciones con los arreglos, vamos a usar muchos callbacks. A ver, pues vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a hacer un arreglo de números. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que lo que habíamos quedado el otro día, no? Vamos a intentar usar es let o const. ¿Cierto? Const cuando sabemos que no debe cambiar y let cuando sabemos que sí debe cambiar. Entonces, bueno, const. List es igual a una lista donde vamos a poner un par de números. ¿Listo? 1, 2, 5, 10 y 300. ¿Cómo podemos iterar esta lista? ¿Qué forma conocen? ¿Un for? ¡Wow! Un for de toda la vida, ¿cierto? For, en Java entonces ustedes escribirían como int, ¿cierto? Aquí pues no es int, aquí ¿qué ponen? LED. Y ponen let, digamos i es igual a 0, y es menor a list punto, ¿cómo se llama aquí? Es Punto len. length,
y más, ¿cierto? Este es el for de toda la vida. Entonces, si aquí hacemos un console log de ¿quién? ¿Cómo accedemos a cada elemento? List, corchete y. Entonces, hagamos aquí como un let que sea, digamos, elemento, va a ser igual a list en la posición de i. Entonces, si acá imprimimos elemento, pues va a ser 1, 2, 5, 10 y 300, ¿cierto? Aquí es. ¿Sí? Y miren acá que la línea es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que esta misma línea se ejecutó 5 veces, pues porque el for, eso es lo que hace, ejecuta ese bloque de código que está entre las llaves tantas veces como le digamos acá arriba. ¿Cierto? Normal. Ahora, otra forma de hacer esto, que vamos a intentar siempre hacerlo de la otra forma, no de esta forma, es con for each. ¿Alguna vez usaron for each en Java o han usado ya for each, mejor dicho? Sí, sí. Bueno, el for each en Java de todas formas es diferente. Acá, cuando hablamos de un for each, no es escribir for each, así, ¿cierto? Que es como lo que, es una de las formas en las que uno lo puede hacer en Java, ¿no? Ya ni me acuerdo. O es simplemente como decir for y no sé qué variable de la lista, ¿cierto? Pero a lo que yo me refiero con for each, acá, es a que todos los arreglos, ¿sí? Recuerden que el list, pues, es un arreglo, ¿cierto? Aquí está con los corchetes. Todos los arreglos tienen una cantidad de funciones. Miren, todas estas de acá que ya las iremos viendo cada una. Y entre esas está for each. ¿Listo? Miren que queda de color amarillo. No sé si ya se han dado cuenta, pero todas las funciones quedan amarillas, ¿sí ven? La función es amarilla, sum es amarillo, x es amarillo. List es un arreglo, o es un objeto. Pues, los arreglos también son objetos. Entonces miren que aquí es como azulito claro, ¿cierto? Console también es un objeto. Entonces miren que es como azul claro. O más bien, todas las variables son de ese color. Entonces miren, list, azul claro, y for each, amarillo. O sea, for each es una función que le pertenece a list. ¿Listo? Es una función, o sea que hay que llamarla. Uy. Algo le pasó a mi teclado. Hay que llamarla, ¿listo? Entonces, paréntesis. Bueno, for each, pues es una función que lo que va a hacer es más o menos lo mismo que hace el for. ¿Sí? Así como al for le decimos que repita por todos los elementos de una lista, pues el for each hace eso. Pero al for, pues la forma de pasarle el código que queremos que haga, que repita, es acá dentro de estas llaves, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso mismo con for each? Yo tenía entendido, creo, si no mal no me acuerdo, que uno podía hacer una función sin nombre dentro del for each. Creo que recibe un par de parámetros. Sí. Un momento que algo le pasa a mi teclado. Dios mío, su suerte, profesor. SAT, porque se le acabaron las pilas. Y suerte, no tengo por ahí. Va a tocar usar el teclado del portátil. Un momento. Hace rato no usaba este teclado. Entonces, listo. Estábamos acá. Entonces, for each. Listo. Eso es lo que quería ver. Recibe una función. Miren que aquí se llama callback fn o callback function. ¿Cierto?
Era lo que hablábamos ahorita. Es una función que la función for each recibe, y esa función que recibe se va a ejecutar por cada uno de los elementos. ¿Listo? John decía que está hablando de algo que se llama una función anónima. Y ya las vamos a ver, pero primero vamos a hacerlo de la otra forma. Entonces, por acá voy a crear una nueva función. Una función, y le voy a pasar handle for each. Esto es simplemente una convención de que cuando hacemos una variable que es un callback, le llamamos handle, porque se va a encargar de manejar alguna cosa adentro. ¿Listo? Es como si le estuviéramos diciendo, esta función es para este for each, para manejar el for each. Entonces, si hacemos acá al for each, le pasamos la función de arriba, handle for each. ¿Listo? Miren que ambas quedan amarillas. Esta es una función, esta también es una función. ¿Qué diferencia hay? ¿O qué le hace falta a esto? ¿Qué creen? Cuando yo voy a llamar una función, por ejemplo, si yo fuera a llamar handle for each, yo tengo que decir handle for each y paréntesis, ¿cierto? De esta forma, llamo el handle for each. Pero cuando yo una función la paso como callback, o sea, cuando se la paso como un valor a otra función, ahí no debe ir con paréntesis. Y miren, este paréntesis son los paréntesis del for each, pero el handle for each no tiene paréntesis. ¿Sí? Sí. ¿Tiene sentido? Bueno, entonces aquí hagamos un console log de hola. Entonces deberíamos ver hola repetido 5 veces. Miren, ahí está. Hola, no los imprime uno por uno porque son diferentes, perdón, porque son iguales. Y aquí dice el 5, pues por eso nos damos cuenta que lo hizo 5 veces. Como son iguales, pues los dejan en la misma línea. ¿Listo? Entonces aquí está el 5 hola. Pero bueno, usualmente cuando hacemos un for o un for each, en este caso es porque necesitamos cada elemento. ¿Cómo accedemos a cada elemento? Entonces, en el handle for each, si nosotros dejamos aquí hundido en el for each, miren que aquí está. Callback function. Ese callback function, en nuestro caso, es el handle for each. Y esa función recibe 3 cosas. Un valor, ¿cierto? El primer parámetro es el valor, el segundo es el index y el tercero es el arreglo. ¿Qué quiere decir? Que aquí podemos recibir, como decir, A, B y C. El primero va a ser el valor, cada uno de los valores. Entonces aquí decimos como hola A. El console log puede imprimir cosas infinitas. Si ustedes le ponen coma, pueden seguir como pasándole varias cosas. Entonces vamos a imprimir la palabra hola y el valor A. Y el valor B y el C no lo vamos a imprimir. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué representa A? ¿Qué se supone que representa A? ¿No? ¿Qué es solo? El valor, profe. El primer El valor parámetro. de A es el primer parámetro, y el primer parámetro en una función que le pasamos al for each siempre va a ser el valor. Mm, El segundo siempre va a ser el index. Entonces vamos a ver como hola y cada uno de los valores y cada uno de los índices. Entonces, miren, bueno, creo que no guardé. Listo, voy a guardar. Miren, ahí está. Hola, el primer valor es 1, ¿cierto? Miren, 1. Y pues el primer índice siempre es 0. Hola, el segundo valor es 2 y el segundo índice pues es 1.
¿cierto? Luego 5 y 2, 10 y 3, 300 y 4. ¿Sí ven? ¿Sí? Sí, sí. O sea, eso, este list.forEach, es como si el computador automáticamente hubiera hecho un for y dentro del for llamara al handle for each pasándole elem y i. ¿Sí? Solamente que nos ahorramos todo este for. Simplemente al hacer el for each, él lo hace automáticamente. Ahora, recuerden que estos son variables comunes y corrientes, no tienen que llamarse A, B y C. Esto se puede llamar de cualquier forma. O sea, podríamos ponerle value index. Va a ser más fácil de acordarse que representan, ¿cierto? ¿Listo? Sí. Bien. Sigue funcionando de la misma forma. Hola, 1, 2, 5, 10 y 300. ¿Sí? Yo podría hacer esto. Yo podría decir que el primero es index y el segundo es value. ¿Qué pasaría aquí? Index pasaría a ser el value y viceversa. ¿Sí? Recuerden que esto simplemente es un nombre, ¿vale? Entonces, así yo le ponga index al primero, el primero siempre va a ser el valor o el elemento. Ya no importa lo que yo le ponga aquí. ¿Sí? Si yo lo dejo así, supuestamente es un console log de hola y el valor, pero realmente va a ser el índice, miren, de 0 a 4. Entonces recuerden que en las funciones no importa el nombre que yo le ponga, yo le puedo poner cualquier nombre. Lo que importa es el orden. El primero siempre va a ser el valor y el segundo siempre va a ser el índice. ¿Listo? Entonces, esto es un callback. Simplemente es una función que le pasamos a otra función como parámetro. ¿Tiene sentido hasta allí? ¿Qué opinan? Sí, sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Todo bien? Ahora bien. Ahí vamos. Bueno, entonces, esa es la primera función, for each. Seguramente la van a usar un montón cuando necesiten hacer cosas con arreglos, ¿cierto? ¿Qué otras funciones tienen los arreglos? Por ejemplo, los arreglos también tienen filter. ¿Listo? ¿Qué creen que hace el filter? Aquí está la parte importante. Claro que ni siquiera lo explica bien. Bueno, el hecho es que filter, pues obviamente filtra la función, pero al filtrarla es importante que no la modifica. No, filtra, no la función, perdón, filtra el arreglo, pero no lo modifica. ¿Qué quiere decir? Que podemos filtrar la lista, pero la lista no se va a ver modificada, sino que filter retorna una nueva lista con los elementos filtrados. Ya vamos a ver un ejemplo. Lo importante también es que filter, así como for each, recibe un callback. ¿Listo? Y ese callback, por pura conveniencia, tiene como la misma sintaxis, o mejor dicho, tiene los mismos parámetros en el mismo orden. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá arriba otra función. Y a este le llamamos handle filter. ¿Listo? Handle filter. Y recibe lo mismo. O sea que recibe un valor, un índice, y hay un tercer elemento, un tercer parámetro, perdón, que es el mismo arreglo. Usualmente no se usa, pero básicamente es
devuelve el mismo arreglo que en el que está operando. Value index, esos son los que uno más utiliza, ¿cierto? List.filter y le pasamos handle filter. Ahí está. ¿Listo? Todo esto vamos a hacer una nueva variable que se llame list filtered o filtered list. Console log list filtered. Y hasta aquí, pues vamos a recibir algo, ¿cierto? ¿Qué creen que va a imprimir este console log? Ni idea, ¿cierto? Difícil saber hasta ahí. Pero entonces miren lo que está imprimiendo. Está imprimiendo una lista vacía. O sea que este filter, en el que no escribimos nada, lo que hizo fue como quitar cada uno de los elementos. Todos se quedaron en el filtro. Si imprimimos también la lista original, entonces vamos a ver que aunque el filtro pues quedó sin ninguna o con ninguna, la lista original quedó igualita, ¿cierto? 1, 2, 5, 10 y 300. ¿Listo? Entonces, a eso era a lo que me refería. Aunque este filtro, pues que no hemos escrito bien, ya lo vamos a hacer. Pero este filtro lo que hizo fue quitar todos los elementos. Pero al quitarlos no modifica la lista original, sino que crea un nuevo arreglo que retorna. O sea, es como si filter fuera una función que retornara un nuevo arreglo. Y al retornarlo, pues nosotros tenemos que acordarnos de guardarlo en algún valor, en alguna variable, perdón. ¿Listo? O sea, eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, cuando uno hace un filtro, pues la idea es como controlar cuáles se filtran y cuáles no. Entonces, digamos que queremos quedarnos únicamente con los números que sean, digamos, que sean menores a 10. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Filter o el handle filter, la función que recibe filter, debe retornar o true o false. Si retorna true, es como si pasara el filtro, o sea, va a terminar en el arreglo final. Si retornamos false, es como si no pasara el filtro, o sea que no queda en la lista final. ¿Sí? Si aquí retornamos true, ¿qué creen que pasa? Todos pasan. Estamos siempre retornando true, o sea que, ¿sí? Todos pasan. Miren que los arreglos quedan iguales. Si retornamos false, es lo contrario, ninguno pasa, que es lo que ya estábamos haciendo. ¿Bien? Queda vacío, ninguno de los elementos pasó el filtro. ¿Sí? Ahora, queremos que algunos lo pasen y algunos no. ¿Cómo hacemos eso? Una condición. Una condición. ¿Cómo sería esa condición? Si si son divisibles por 5, póngalos en el no array. Hemos dicho que si eran menores a 10. Pues, Si no, escuchaba. el valor, ¿cierto? Es menor a 10. Sí. Si el valor es menor a 10, ¿qué hacemos si es menor a 10? Entonces retornamos true. Si no, retornamos false. ¿Sí? Entonces, tenemos acá y los que son menores a 10, pues quedaron en el arreglo. Los que no, pues no quedaron. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Bueno.
Súper. Así hay varias. Entonces, por ejemplo, también está list.map. Funciona muy parecido. Está list.find. Miremos esto. Esto es interesante porque me permite retornar un elemento que cumpla con cierta condición. Aquí va a ser un poquito al pedo como explicarlo con números. Entonces voy a hacerme otra lista, pero que tenga objetos. ¿Listo? Entonces voy a hacer una constante que se llame personas y va a ser una lista, ¿cierto? Un arreglo. Pero ese arreglo va a contener, en vez de números, va a contener personas. O sea, objetos que representen personas. Entonces, dentro de los corchetes, vamos a poner unas llaves, ¿cierto? Para poner un objeto ahí. Esa persona que va a tener, digamos que va a tener un name, ¿cierto? Y un age. Ahí. ¿Listo? Una coma. Esto es un objeto, ¿cierto? Entre las llaves. Y aquí pongo una coma para representar que voy a poner un nuevo elemento dentro de ese arreglo. Entonces, otro objeto. ¿Listo? Entre comillas. ¿Sí? Uy. Otro objeto. ¿Listo? Tengo un arreglo con 3 personas. Cada persona tiene un nombre y una edad. Aquí a uno a veces le pasa que, pues como no, estos objetos no hacen parte de una clase, uno se puede equivocar. O sea, uno se puede comer por ahí alguna letra, ¿cierto? Entonces, simplemente tienen que estar pendientes de eso porque el programa no nos va a avisar. Bueno, pues tenemos este arreglo con 3 personas. ¿Cómo hacemos para encontrar la persona, el nombre de la persona que tiene 20 años, por ejemplo? ¿Cómo haríamos para encontrar eso? De una forma obviamente programática, no manual. O sea, no en venir a abrir aquí y decir, ah, pues es el segundo, sino ¿cómo hacemos para que el programa mismo se dé cuenta? Y para eso sirve el find. Entonces, persons, como es un arreglo, tiene todas las mismas funciones que estos de acá, ¿cierto? El filter, el for each, el map y el find. ¿Sí? Miren que aquí está la explicación. Retorna el valor del primer elemento en el arreglo donde el predicado sea verdadero. O retorna indefinido si no logra encontrar nada. Entonces, find. Y find recibe un predicado. ¿Cómo se llama eso? Un predicamento. En otras palabras, una condición. Muy parecida a la del filter. ¿Sí? Algo en lo que, una función que si retorna true, quiere decir que encontró lo que está buscando. Si retorna false, quiere decir que no lo encontró. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a usar lo que decía también John. Una de las formas de definir un callback es crearlo antes como función handle filter y luego pasarle esa función al filter. Otra de las formas es crearla aquí mismo como una función anónima. Entonces miren, find, abro y cierro paréntesis y dentro de los paréntesis pongo función, paréntesis y llaves. ¿Listo? Esto es una función anónima porque no tiene nombre. ¿Listo? Y simplemente es una función que yo estoy creando ahí en el momento.
Se la paso directamente. En vez de crearla antes y pasársela, simplemente la creo allí. Listo, cualquiera de las dos opciones está bien. El find, si nos paramos acá, él nos dice que recibe. Pues miren que me dice que recibe un valor que es de tipo objeto que tiene age, name y age, y recibe un index. Y el tercero, un objeto, no sé. Ah, no, mentiras. El tercero, pues es el arreglo. O sea, es lo mismo. ¿Listo? O sea, recibe un valor, un index y el arreglo. ¿Listo? ¿Sí? Miren que la forma es la misma que los de acá. Un valor y un index. Un valor y un index. Entonces necesitamos encontrar la persona que tenga, ¿qué habíamos dicho? 20 años, ¿cierto? Entonces básicamente el find va a encontrar el elemento que retorne true. Entonces sería cuestión de decir que sí, value, value ¿qué representa? ¿Cuál sería el valor de value? Un objeto persona. Value es cada elemento del arreglo. En este caso, pues sí, sería un objeto persona. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que sí la edad es 20? Value es un objeto persona. Entonces, ¿cómo accedemos a la edad? Value.age. Sí, value.age. Miren que él aquí incluso me lo autocompleta. Punto No age, necesita guess ni ser ¿no? Sí, value.age es igual a 20. ¿Qué hacemos? Este es como si dijéramos, listo, lo encontramos. Entonces retornamos true. Si no, pues no hay que hacer nada. Se podría retornar falso, pero da igual también no retornar nada. ¿Listo? Entonces, persons.find va a encontrar la persona que su age sea 20. ¿Listo? Entonces vamos a ver. ¿Cómo nos damos cuenta que lo encontró? ¿Cómo hacemos para saber eso? Entonces, si nos vamos acá a find, miren que aquí hay una palabra importante. Retorna el valor. ¿Qué quiere decir eso? La persona. ¿Quién retorna? Todo el find, lo que me está diciendo esto de aquí es que todo el find retorna el objeto. O sea, todo esto tiene un valor de retorno. O sea que si todo esto tiene un valor de retorno, quiere decir que nosotros por acá tenemos que decir como let person found es igual a todo esto. ¿Sí? Y aquí hagamos un console log de person found. Pues miren que ahí está. Esta persona es la que tiene 20 años. ¿Sí? Obviamente aquí pues es fácil venir al código y ver cuál es. Pero si la lista tuviera 100 o 1000 o 1.000.000, pues tenemos que dejar al programa que lo haga. Si ya no queremos encontrar el que tiene 20, sino el que tiene 22, entonces simplemente aquí le ponemos value.age igual a 22. ¿Y a cuál encontró? ¿Cuál de ellos tiene 22? Pues ninguno tiene 22, ¿cierto? 23, 20 y 19. Entonces, como ninguno cumple con la condición, retorna indefinido. Es su forma de decir que no encontró nada. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta allí? ¿O no? Sí.
Bueno. En el curso pues vamos a utilizar varias de estas funciones. Simplemente no quiere decir que tengan que aprenderse todas cómo funciona el filter, cómo funciona el for each, ni nada. Pero sí, muy importante es el concepto de callback. O sea, una función que se le pasa como parámetro a otra función. Y que se acuerden que para saber qué es lo que ese callback recibe, pueden dejar aquí el mouse puesto encima y aquí les dice como que listo. Punto filter recibe una función y esa función recibe a su vez tres cosas. Aquí puede ser un poquito enredado. Entonces, otra forma para que se acuerden es buscar una página que se llama MDN. ¿Listo? Entonces ponen MDN y ponen, por ejemplo, array filter. Entonces, miren, aquí está. Que está un poquito mejor explicado y también está en español por si no se sienten tan cómodos con el inglés. Yo, de todas formas, les recomiendo que traten de leer todo en inglés para que se vayan acostumbrando. De pronto los que no lo tienen todavía también, pero ahí está en español por si lo necesitan. Entonces, miren, el método filter crea un nuevo arreglo con todos los elementos que cumplan la condición. Y por aquí está la sintaxis. Filter recibe un callback y ese callback recibe el valor actual, un index y un arreglo. Estos símbolos raritos de acá significan que los otros dos elementos son opcionales, los otros dos variables. De todas formas, acá abajo también está como un poquito más explicado. ¿Sí? El callback es la función que recibe. Aquí explica cómo funciona. Y aquí están los tres valores que recibe el callback. ¿Listo? El valor actual, el index y el arreglo. Y aquí dice que es opcional. ¿Listo? Y aquí están todas las otras funciones. Entonces, si luego quieren saber cómo funciona el find, entonces aquí está, find. ¿Vale? Recuerden, MDN. Ustedes pueden buscar también, digamos, JavaScript, array, find. Sí, find. Digamos. Usualmente cuando ustedes hacen una búsqueda de alguna cosa de HTML, de CSS o de JavaScript, por lo general la primera página que aparece es esta, W3 Schools. ¿La han visto alguna vez? Sí, varias veces. Varias veces, ¿cierto? Súper común. Huyan de ella. Jamás la vean, nunca. ¿Por qué? Porque es terrible, es una página muy, muy mala. Simplemente aparece de primera porque tiene una optimización en Google muy buena y porque es muy popular, simplemente por lo que lleva tanto tiempo. Pero es muy mala. O sea, es que hasta me va a pesar darle clic. No debería. Lo haré en incógnito para que no me juzguen. Es muy mala. ¿Por qué es muy mala? Porque hace cosas como estas. Cosas que usualmente no son buena idea. Sí, básicamente es simplemente una página que no usa buenas prácticas. ¿Listo? Entonces, huyan de ella. Simplemente. Siempre traten de buscar algo en MDN. ¿Sí? Entonces simplemente busquen la que dice MDN, que es Mozilla Developer Network. O sea, es la página, digamos, es la documentación oficial hecha por Mozilla, mucho mejor. Y si no lo encuentran en MDN, pues cualquier otra cosa que no sea W3 Schools. ¿Listo? Bueno. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué opinan? Creo que bien. Yo no entendí muy bien lo del filtro. Yo me embolaté ahí. ¿El filter? Listo. El filter es una función que recibe un callback. Ese callback a su vez recibe un valor y un índice, ¿cierto? Igual que los otros. Pero esa función debe retornar algo, o verdadero o falso. Si retorna verdadero, es una forma de decir que pasa el filtro. Si retorna falso, es una forma de decir que no pasa el filtro.
O sea, este callback, el handle filter, es como el mancito que hacia afuera y le dice, vos puedes pasar, vos no puedes pasar. ¿Listo? Eso, todo el filter retorna, miren que aquí está, retorna un nuevo arreglo. Entonces, si todo el filter retorna un nuevo arreglo, quiere decir que tenemos que guardarlo en algún lado. Siempre que una función diga que retorna algo, seguramente ustedes quieren guardar ese algo. Porque si no, pues, ¿para qué llamaron esa función? ¿Cierto? O sea, si yo llamo el filter y no guardo nada, es como si no hubiera hecho nada. Hizo el filtro, pero el valor resultante, pues, simplemente se perdió por ahí. Entonces, hace el filtro y lo guarda. Entonces, miren que acá habíamos dicho que la condición para que pase es que el valor sea menor a 10. Entonces, si vamos a ver, tenemos un arreglo donde todos los elementos son menores a 10. El 1, el 2 y el 5. ¿Sí? El 10 y el 300, que no son menores a 10, pues no pasaron. La condición, pues obviamente la podemos cambiar. Si decimos que solamente pasen los que son mayores a 10, ¿qué elementos van a quedar en el arreglo? ¿Oh? Solamente hay uno que es mayor a 10, que es el 300. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta allí entonces? Sí. Bueno. Ahorita sí. Vamos a pasar al siguiente tema. Aquí en las funciones, recuerden que lo más importante, más que aprenderse cuál es el filter y el find y el for each, es cómo funcionan los callbacks. Listo, que lo vamos a utilizar un montón. Ahora, voy a crear un nuevo archivo, JavaScript, y a este pongámosle selectors. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo. Voy a ir acá al index y en vez de llamar a functions, voy a llamar al otro. Selectors. ¿Listo? Entonces no tenemos nada acá. Ahora, JavaScript, hasta ahora hemos estado viendo como las bases y lo que es como puramente lógica. O sea, todo esto que hemos hecho únicamente pasa como en consola y pasa ahí en JavaScript, pero el usuario hasta aquí todavía no ha visto nada, ningún cambio, ¿cierto? Se supone que JavaScript lo usamos en las páginas cuando queremos hacer como alguna interacción, que cuando el usuario dé clic pase algo interesante o cuando pase el mouse por encima o después de cierto tiempo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso entonces? Voy a quitarle algo de texto a estos elementos para que no queden tan abajo. ¿Cuáles serán esos? Son estos de acá, ¿cierto? Porque tiene este poco de espacio. Bueno. Voy a quitar todo esto acá. Entonces, listo. Lo que voy a hacer es que cuando el usuario le dé clic a este botón, pase alguna cosa. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, vamos a hacer que cuando le dé clic a este botón, borre este elemento. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, tenemos que, primero, siempre que vayamos a interactuar con elementos de la página, lo que tenemos que hacer es seleccionar esos elementos. ¿Sí? Tenemos que decirle a JavaScript que para poder que él escuche cuando le dan clic a este botón, primero tenemos que conocer al botón. Tenemos que saber cuál es el botón. ¿Listo? O sea, hay que seleccionarlo. Entonces, ¿cómo seleccionamos un botón? Bueno, en JavaScript hay varias formas. Siempre es con document. ¿Listo? Document representa pues el documento, la página que estoy viendo en este momento. Entonces el document representa como toda la página, ¿cierto? Document.
punto. Hay varias formas, entonces lo que les decía. Puede ser, por ejemplo, get element by ID. O sea, va a retornar el elemento que tenga un ID que nosotros conocemos. O get elements, miren que este termina en, el elements tiene una S, pues. Get elements by class name. By ID, ¿por qué no tiene una S? Porque es solamente get element. ¿Qué creen? Que la ID debería ser único. Como el ID debería ser único, pues él asume que solamente hay uno de esos. Entonces no es get elements. Mientras que la clase debería ser única. La clase puede tener varios elementos con la misma clase, entonces por eso es get elements. Entonces va a retornar, es un arreglo. By name también retorna por el nombre y by tag name, que retorna por la etiqueta. Por decir algo, quiero que retorne todos los divs. ¿Listo? Estos son válidos, pero les recomiendo que no utilicen ninguno de esos nunca, sino que utilicen lo que se llama query selector. ¿Listo? Es mucho más chévere porque incluye todos los otros. ¿Sí? Es más avanzado. Y se parece mucho, no, ni siquiera se parece mucho, es igualito a un selector de CSS. ¿Listo? Entonces, query selector. ¿Cuál es el botón que queremos seleccionar entonces? Es este que dice más información. ¿Cierto? Si ustedes estuvieran en CSS, ¿cómo hacen para seleccionar este botón más información? ¿Cómo lo llamarían? Punto .btn. Punto .btn. En el query selector, entre comillas, exactamente lo mismo. Punto .btn. ¿Listo? Si fuera con el getElement by class name, pues primero les va a traer es una lista y segundo, pues no iría con el punto, entonces puede como tener confusiones, mientras que aquí es exactamente igual al CSS. ¿Listo? Entonces query selector del botón que tenga la clase .btn. O no del botón, de cualquier elemento que tenga una clase btn. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si lo logramos seleccionar bien. Entonces, si nos paramos aquí, miren que, de nuevo, returns. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí dice returns, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significa que aquí diga returns? Bueno, si el query selector dice returns, quiere decir que pues, retorna el elemento, y si lo retorna, quiere decir que tenemos que guardarlo en algún lado. ¿Sí? O sea, con Variable. el btn, o sea, la nueva variable o la nueva constante btn va a ser igual a lo que retorna este query selector. ¿Listo? Y hagamos por acá simplemente un console log para darnos cuenta si lo pudimos seleccionar bien. ¿Sí? Vamos a ver. Miren que aquí aparece button y si yo le pongo el mouse encima, miren que acá en la pantalla él selecciona el más información. ¿Sí ven? Sí. O sea que lo logramos seleccionar. Hasta ahí está bien. ¿Qué pasa si nos hubiéramos equivocado? Digamos si nos comimos la B. ¿Hay algún elemento que tenga esta clase? Como una clase TN. Creo que no. Entonces, este selector va a fallar. Entonces, cuando un selector falla, lo que hace es retornar nulo. ¿Listo? Que retorne nulo puede tener
algunos problemas. Entonces, les recomiendo que siempre después de que hagan un query selector, o un getElementById o lo que sea que utilicen, hagan un console log para asegurarse simplemente de que pudieron seleccionar lo que se supone que iban a seleccionar. ¿Listo? Entonces ahí está, si lo volvemos a corregir, btn, ahí estaría el botón. ¿Listo? Seleccionado correctamente. Aquí pasa algo. Estos de acá también son botones, ¿no? Y estos de acá. O sea, si nos vamos al HTML, también tienen la clase btn. ¿Sí ven? ¿Por qué el que selecciona es este? ¿O cómo haríamos para seleccionar, digamos, este de acá que dice conoce más? ¿Qué opinan? ¿Ni idea? ¿Cómo dijiste, profesor? Profe, pero entonces, no, o sea, como todo en el Mac, no tocaría darle como al más específico, o sea, decirle como cuál es toda su ruta, si está, digamos, en un artículo y está dentro de un div y es ese botón específico, así, ¿no? Sí. Claro, acá, por ejemplo, como solamente le dimos .btn, funciona como en CSS, o sea, todos los btns. Como le dijimos simplemente query selector, o sea, que me retorne uno solo, me retorna el primero que encuentre. El primero que encuentra, pues es el que está más arriba, o el que está primero en el código HTML, o sea, este, ¿cierto? Si quisiéramos entonces este de acá, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, ese de acá es el que está dentro de un banner, por ejemplo, ¿cierto? Punto banner, y aquí está el punto btn. ¿Cómo seleccionamos el botón que está dentro del banner en CSS? ¿Cómo se hace ese selector? Clase de banner y luego btn. Punto banner, espacio, punto btn, o sea, el botón que esté dentro del banner. Entonces hacemos esto. Miren que ahora, ya miren, si ven que no se selecciona ese que dice más información, sino este de acá adentro que dice conoce más. ¿Listo? Por esto es que les digo que les recomiendo usar Query Selector, porque es igualito a CSS. Esto no lo podrían hacer con los otros. ¿Vale? Bueno, vamos a devolvernos al que era solo btn. Y recuerden que hay varios btns, pero como él encuentra, perdón, como le estamos diciendo simplemente Query Selector, el primero que él encuentre es el que va a retornar. Hay otra opción, y es, en vez de decir Query Selector, es Query Selector All. ¿Vieron que había otra función? Entonces este no retorna el primero, este retorna todos los elementos. Si le damos aquí, miren que ahora es un arreglo con 7 botones. Ahí está. Ahí están todos los elementos que tengan esa clase btn. ¿Listo? Entonces simplemente tenemos la opción de retornar uno o retornar todos. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta aquí tenemos entonces btn. btn. Entonces, a este btn, que ya lo pudimos seleccionar, le podemos hacer un par de cosas. Por ejemplo, lo podríamos borrar. ¿Cómo hacemos para borrar algo desde JavaScript? Podemos decir btn.remove. Es una función. Pues miren que no está el botón. ¿Sí? Lo borré de la página. Eso es lo que vamos a hacer. Habíamos dicho que cuando le demos clic al botón vamos a borrar este otro elemento acá, ¿cierto? Entonces, ahorita lo vamos a usar. ¿Qué otras cosas le podría hacer al botón? Bueno, puedo hacer infinidad de cosas. Le puedo agregar clases. Por ejemplo, este botón de acá
creo que no tiene ninguna clase. Así tiene btn primary, ¿cierto? ¿Cómo se ve este botón sin primary? Bueno, pues lo había borrado. ¿Cómo se ve este botón sin primary? Es igual con o sin primary. ¿Sí? Listo, es igual con o sin primary, ¿cierto? btn secondary es el naranjito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren que aquí está naranja porque tiene la clase btn y btn secondary. ¿Listo? Desde el JavaScript podríamos quitarle una clase. Por ejemplo, le podemos quitar la clase btn secondary. O le podemos agregar otra clase. Por ejemplo, ¿cómo le quitamos una clase? btn.classList. ¿Sí ven? ClassList. Hay varias opciones. Add, por ejemplo, para agregar una nueva clase. Contains nos retorna verdadero si, digamos, es como una pregunta. ¿Vos tenés esta clase? Entonces nos retorna sí o no. O remove, por ejemplo, para quitar una clase. Entonces, si le decimos remove y le decimos btn secondary, aquí no lleva punto. ¿Listo? Le va a quitar la clase secundaria, entonces queda solamente con la clase btn. ¿Sí ven acá? Solamente btn. ¿Listo? Podemos directamente modificar los estilos. btn.style, no me acuerdo si es style o styles. .style.color igual a red, por decir algo. Entonces, ¿sí ven que puso el color de letra rojo? ¿Sí? Y eso lo que hizo por detrás fue ponerle como el estilo embebido, ¿sí ven? Style es igual a color red. ¿Listo? Entonces, podemos hacer una infinidad de cosas. Pero, si lo hacemos de esta forma, es como aburrido, o sea, si le fuéramos a quitar la clase de btn secondary, pues simplemente no se la ponemos acá y ya, o sea, no está pasando aquí como nada interesante. Lo más interesante es siempre que pase cuando el usuario hace alguna acción, o sea, cuando le da clic a algo, o cuando hay un scroll, o X cosa. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que este botón escuche clics? ¿Listo? Esa es como la parte un poquito más interesante. Voy a borrar esto de acá. Y eso se llama un evento. ¿Sí? Decirle a un elemento que escuche por alguna acción es poner un evento. ¿Listo? Para poner un evento necesitamos siempre tres cosas. Acuérdense de estas tres cosas. Necesitamos el elemento que va a escuchar el evento. ¿Cuál es el elemento que va a escuchar el evento en este caso? El ¿Cuál clic es? en el botón, El ¿Cuál es clic. el que va a estar pendiente? Listo, pero entonces, ¿cuál es el elemento que escucha? botón, El botón. Ajá, entonces, el elemento es el botón. La segunda cosa que necesitamos es saber cuál es el evento que queremos escuchar. ¿Cuál es el tipo de evento? ¿Cuál es la acción que clic, estamos esperando? El clic, clic. El clic. Entonces, esa es la segunda cosa. Clic. Y la tercera cosa es, pues ya realmente, qué es lo que queremos que pase. Entonces, por ahora vamos a decirle que cuando le demos clic, listo, él está naranja. Entonces, que cuando le demos clic, se quite la clase btn secundaria. ¿Listo? Entonces, esas son las tres cosas. Primero, el botón, ya lo tenemos porque ya lo seleccionamos. Entonces, podemos hacer btn punto add event listener. ¿Listo? Y add event listener es una función que recibe las otras dos cosas. ¿Cuál era la otra? El tipo de evento, ¿no? Entonces, entre comillas, el tipo de evento es clic. ¿Listo? Una coma
Y la segunda cosa que recibe es un callback. ¿Qué quiere decir eso? Una función. Una función. Entonces, de nuevo, la podemos hacer acá arriba, digamos, función handle button click, por decir algo. Y pongamos este console log acá adentro. Y aquí le pasamos handle button click. Recuerden siempre que cuando estemos pasando un callback, no lleva paréntesis, ¿cierto? Si llevara paréntesis es llamarlo. No queremos llamarlo, queremos pasarlo. ¿Listo? Y si nos vamos acá a la consola, pues miren que no hay nada. Si le doy clic, ahí está el console log. ¿Sí ven? Cada vez que doy clic, ahí aparece. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. Miren que aquí están las tres cosas siempre. El elemento que escucha, el tipo de evento y la acción que queremos que realice. Siempre van a estar estas tres cosas. Pues listo. Ahora queremos que cuando le demos clic al botón, habíamos dicho que eliminarle esa clase secundaria. btn. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo accedemos a las clases? Entonces, class list. Hay otro que es class name, pero usualmente es más conveniente el class list. Es class list punto remove btn secondary. Entonces, de esta forma, cuando le demos clic, deja de ser naranja. ¿Listo? Hay otra que se llama toggle. ¿Qué significa toggle? Toggle quiere decir que si la tiene, la quita, y si no la tiene, la pone. ¿Listo? Bueno, aquí lo importante es que ya logramos realizar alguna acción cuando le damos clic a este botón. Ahora, habíamos dicho que la acción que queríamos realizar, ¿cuál era? Era cambiarle el color, ¿cuál era? Remover un elemento. Remover otro elemento, ¿cierto? Podríamos remover el mismo elemento, podríamos decir, en vez de esto, podríamos decir btn.remove. Estaríamos eliminando el mismo botón. Le damos clic y desaparece. Que a veces pasa, ¿cierto? A veces, digamos, un botón que representa una acción que solo debería pasar una vez, ustedes le dan clic, pasa la acción y el botón se elimina, ¿cierto? Es común. Pero no, aquí queremos eliminar otra cosa. ¿Qué queremos eliminar? Habíamos dicho que eliminar este mancito. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionarlo primero. Siempre que queramos hacer algo con un elemento de la página, lo primero que hay que hacer es seleccionarlo. Entonces, ¿cómo seleccionamos este de acá? Este de acá es el que, ¿cuál es? Es este elemento. Entonces, ¿cómo lo seleccionamos? ¿Cómo seleccionaríamos este elemento acá? Esto se llama row call. Entonces podríamos simplemente acá crear una constante que se llame call y es igual a document.querySelector.row call. ¿Cierto? ¿Qué más tendríamos que hacer? ¿Cómo nos damos cuenta si seleccionamos lo que era? Recuerden, Console log. console log de call para ver si sí seleccionó. Entonces vamos a ver, al darle clic, listo, ahí está. Así es. ¿Por qué es importante hacer el console log? Porque digamos que si está todo bien, pues podemos decir call.remove y no pasa nada, ¿cierto?
Call.remove lo quita, es lo que esperábamos. Pero, como todos somos humanos y nos equivocamos de vez en cuando, puede que se nos haya ido una letra de más. No hay ningún elemento que tenga esa clase. Entonces, al hacer esto, es un error. Porque recuerden que es nulo. Y nulo no tiene la función remove. ¿Listo? Entonces, por eso simplemente es como para estar seguros, hacer un console log de lo que seleccionamos, para ver si lo seleccionamos bien. Sí, de pronto, ustedes no hicieron todo en minúscula. De pronto acá la clase, por alguna razón, la pusieron en mayúscula, o la pusieron en mayúscula acá. Entonces, se pueden equivocar. ¿Listo? Por eso el console log. Bueno, ahí aprovecho para decirles, no es recomendable como estar mezclando mayúsculas en minúsculas, ¿no? Las clases, les recomiendo que las hagan todas en minúscula y así no tienen confusiones de acordarse, esta lo puse en mayúscula, en minúscula, ¿qué fue lo que hice? Simplemente háganlas todas en minúscula. ¿Vale? Bueno, listo. Call.remove. Ahí ya está funcionando lo que queríamos. Si le volvemos a dar clic, ¿qué debería pasar? ¿Qué creen? ¿Idea? Reaparece con toggle. ¿O ¿Reaparece? no tiene? No, está No, porque ya no ¿O el tenemos- código? Ah, El no. código No simplemente tiene. es call.remove. Además, aquí no existe un toggle. El toggle es solamente para las clases. Ya. ¿Listo? Entonces, nada, pues lo eliminó. Pero si le volvemos a dar clic, pues no pasa nada porque ya lo eliminó. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que elimine uno y luego el otro y luego el otro? ¿Qué creen que tendríamos que hacer? ¿Qué pasa si yo Con el, cojo es... ¿Cómo? Dale. con el for each Con el for each puede ser, ¿sí? Bueno, no con el podríamos for hacer each realmente. Porque el for each, recuerden que lo que hace es ir por todas. Entonces el for each nos serviría para eliminarlos todas al mismo tiempo. Queremos es que con cada clic vaya eliminando una diferente. ¿Qué pasa si yo hago esto acá adentro? ¿Cuál sería el cambio? Cuando lo tengo acá afuera, ¿qué está pasando? ¿En qué momento está seleccionando esa columna? al inicio de que se declara, solamente toma el primer valor y no se vuelve a usar esa vez, se llama una sola vez. Se llama una sola vez. Se llama, se Cuando llama la dentro de página la carga. función. La variable va a tomar el dato del último, del último elemento del selector. El primer elemento. Ah, no, Ajá, acá, sí, eso es lo que está pasando. Cuando la hago acá afuera, este código se ejecuta una sola vez, cuando la página carga. Entonces, cuando la página carga, yo selecciono la primera columna, que es esta. Cuando la elimino, pues ya la eliminé. Eso no se volvió a seleccionar. Pero si yo este código lo pasara para acá adentro, está bien, yo lo puedo hacer. Yo le estoy diciendo que no lo seleccione al inicio, sino que lo seleccione apenas doy clic. Entonces, apenas doy clic, voy al documento y busco el primer elemento que tenga esta clase. ¿Listo? Entonces, elimina el primero, pero si le doy clic, ahora ¿cuál es el primer elemento? Ya que ese otro no existe, ahora ¿cuál es el primero? Ahora el primero va a ser este de acá. Entonces, miren, simplemente ahí funciona. Y si sigo, va a seguir funcionando. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No necesariamente hay que seleccionar todo al inicio. A veces tiene sentido seleccionar las cosas es en el evento en el que pasa, en el que algo pasa. ¿Vale? Depende de lo que necesitemos. Listo. ¿Cómo hacemos para que cuando le demos clic
en vez de eliminar solo el primero, elimine estos tres. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, recuerden que así como tenemos query selector, ¿cuál es el otro? Selector all, query selector all. Query selector all. Query selector retorna un elemento y ya es un elemento HTML, pues una etiqueta a la que le podemos hacer cosas. Pero el query selector all no retorna un elemento. No importa si él encuentra 0 o 1 o 100, siempre lo que va a retornar es un arreglo de elementos. Entonces aquí no tendría sentido que esto se llame call. Esto debería llamarse como columns, ¿sí? O calls. ¿Listo? Siempre en plural porque representa es un grupo, un arreglo de elementos. ¿Listo? Aquí vamos a imprimir ese columns y ya no podríamos decir columns.remove. Miren lo que pasa. ¿Sí? Me está diciendo que remove no es una función válida de columns. ¿Listo? A un arreglo yo no le puedo decir remove. Entonces voy a comentar este. Pero veamos que el console log, listo, ahí están los 5 elementos. Estos 3 y los 2 siguientes. Solo queremos estos 3. Entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Sí? No queremos eliminar los 2 de abajo, solamente estos 3 de acá. ¿Qué tendríamos que hacer? Para solo seleccionar esos 3 primeros. ¿O qué se les ocurre? A veces me ocurre un machetazo, que es simplemente hacer un if y que la condición sea que cuando sea 3, pues que deje de quitar, pero siento que hay una forma más bonita de hacerlo. Claro, eso sería un poquito machetero porque tal vez la condición no es que sean los 3 primeros. O sea, puede que sean 3 o 2 o 1. Digamos que lo importante es que sean los que están acá arriba. Si lo hacemos de esa forma que decís, solamente va a funcionar cuando sean 3, pero cuando sean 2 va a dejar de funcionar, se va a romper el código. Entonces deberíamos encontrar de pronto una forma en la que le digamos al código que solamente los que están acá arriba. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, la forma más correcta, hay muchas formas como siempre, ¿cierto? Digamos la que dice John es una válida, pero de nuevo el problema sería ese que les decía. Otra sería que, bueno, solamente estos elementos son los que tienen este row call 5. ¿Cierto? Entonces podríamos decirle que no seleccione los que tienen row call, sino los que tienen row call 5. Miren que ahí solamente seleccionó esos 3. ¿Qué problema habría con este approach? ¿Qué creen? ¿Qué podría pasar más adelante? ¿Ya? ¿Nadie? ¿Me quedé solo? ¿No? ¿Nada? Uno lo puede seleccionar por clase o No. por ID. ¿Por clase o por ID? ¿Cómo así? En vez de seleccionar todas las etiquetas globales que son BT, a ver, un momentico, estamos seleccionando nosotros. No, qué pendejo, estamos seleccionando eso, sí. Y pues No había podríamos seleccionar por ID, pero recuerden que no. ¿Se acuerdan que al principio les había dicho que vamos a preferir nunca usar IDs? Pero, sí, sí. ¿a qué querías llegar con lo de los IDs? ¿Qué harías igual si fuera con ID? No sé, que se pusieran la variable, pero pues también sería un machetazo porque no estaría cumpliendo lo de Ben. Miren que aquí lo importante es que solo queremos eliminar los que hacen parte de este elemento grandote. ¿Cómo se llama el elemento grandote? El de acá arriba.
bueno, mejor dicho, antes de eso, ¿cuál es el problema con este de acá de decirle que los que tengan columna 5? Es que hasta ahora solo tenemos esos 3, pero quién sabe si más adelante vamos a tener otros con esa misma clase. Entonces vamos a terminar en el mismo problema. No es lo suficientemente específico. Exacto, no es lo suficientemente específico. Pero si nosotros ya sabemos que queremos eliminar los de acá arriba, pues es fácil venir acá y ver que todos los de arriba están dentro de esta clase de census. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces sí podemos decirle que solo elimine los row call que están dentro de census. ¿Cómo haríamos eso? Recuerden que el query selector funciona exactamente igual a CSS. Entonces es .census espacio .row call. Miren que de esa forma seleccionamos únicamente los row call que estén dentro del grandote que es census. ¿Sí? Miren que aquí le puse row call, le quité el 5 y aún así no seleccionó los dos de abajo, ¿sí? Porque no están dentro de census. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. ¿O no tiene tanto Ok, sentido? pero ¿cómo sucederían los métodos ahora de una... ¿Cómo sería qué? ¿Cómo serían los métodos de remove? Porque ahorita nos saltó un error. ¿Qué saltó un Listo, error? ahorita saltó un error. Este error va a seguir saltando porque es que a un arreglo no le podemos decir remove. ¿A qué le podemos decir remove? A un Era elemento como específico dentro del arreglo. a un elemento específico dentro del arreglo, ¿cierto? O sea, o a todos los elementos dentro del arreglo. Cuando queremos hacerle algo a todos los elementos dentro de un arreglo, ¿qué tenemos que usar? Eso es cuestión de recorrer el arreglo y a cada elemento decirle remove. ¿Ya sabemos recorrer un arreglo? ¿Cómo Sí, se recorre un arreglo? el for. El for each. Ajá. Columns es un arreglo. No es un arreglo normal realmente. Miren que aquí no dice array, sino que dice node list. Es un arreglo un poquito diferente, pero tiene for each. Entonces podemos decirle columns.for each. ¿Listo? Y recibe exactamente lo mismo. Una función de callback. Su primer valor, su primer parámetro es el valor o el elemento. El segundo es el index. Y el tercero es el padre. Bueno, ahí es donde cambia. Pero, entonces simplemente acá podemos decir función. Y necesitamos, ¿qué necesitamos para eliminarlo? ¿El elemento, el index o el padre? ¿A quién es el que le decimos remove? Aquí, recuerden, tenemos el elemento y tenemos el index. Si tenemos el elemento, podemos simplemente decir elemento.remove. ¿Listo? Ahí eliminó los tres al mismo tiempo. ¿Por qué? De nuevo, simplemente Especificamos un index. seleccionamos todos los elementos que estén dentro de census, que estén dentro de census, y luego simplemente el for each los recorre todos y a todos les hace elen.remove. ¿Listo? Listo. Entonces, esta es la forma en la que haríamos algo para varios elementos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Qué opinan? ¿Preguntas? Ahora sí. ¿Fácil? ¿Difícil? Sí, todo es Por bien. ahora está bien. Ya solamente falta es aplicarlo. Aplicarlo, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué tipo de interacciones tienen ustedes, por ejemplo? Un zoom y el slider. Ujú. Zoom, el El slider. ¿Hay slider. alguno que tenga como, creo que hay alguno que tiene como varios botones
y que al darle clic a alguno de esos botones va cambiando como el color del elemento? Yo, profe. Sí, yo también. Es algo muy común, ¿cierto? Como que uno tiene varios botones, digamos, hagámoslo aquí. Tenemos cada uno de estos botones, ¿cierto? Y cuando le demos clic a alguno de estos botones, queremos que este título cambie de color. ¿Cómo haríamos Y eso? si es una foto, profe, ahí, ¿qué tocaría hacer? Es lo mismo, ¿Cómo Ya. cambiar la foto? cambiar la foto, Listo, pero se hace de la misma forma. Pero vamos a listo, hacerlo aquí vale. con el color, que es un poquito más sencillo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hay que hacer? Seleccionar esos elementos. Súper. Lo primero que hay que hacer siempre es seleccionar los elementos. ¿Qué elementos necesitamos seleccionar? El texto y los botones. El texto y los botones. Estas 5 cosas es lo que necesitamos seleccionar, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo hacemos entonces? Eso está... ¿Dónde está eso? Son estos de acá. ¿Cómo los seleccionamos? Miren que esto no está dentro de ningún elemento padre. Eso es un problema. ¿Sí? No nos permite fácilmente seleccionar únicamente lo que está dentro. Entonces, lo primero que yo haría sería ponerlo en un elemento padre, que seguramente ustedes ya lo tienen, pero yo aquí no lo tengo. Entonces aquí voy a hacer una sección, puede ser, y simplemente dentro de esa sección va a estar el título y los botones. Entonces, ¿cómo le ponemos a esta sección? Digamos, Interaction. ¿Listo? Entonces ya tenemos la sección Interacción. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo seleccionamos esos elementos? Query ¿Ya? selector. Query Selector. Document, siempre es con document, ¿no? Document.query selector. ¿Qué vamos a seleccionar? Podemos decir, ¿el qué? Dale. Foto. El botón Ujú. sería punto interaction punto btn, ¿cierto? Ujú. Es importante poner el interacción porque si no, vamos a seleccionar el primer botón de la página. Pero entonces aquí, ¿cuál botón habríamos seleccionado? Ah, solo el primero. Solo el primer botón de interaction, o sea, solamente este. Digamos, está bien. ¿Qué otra forma? Digamos, todo esto lo podríamos guardar como en const btn es igual a esto, ¿cierto? Aquí vamos a tener un problema, ¿cierto? Porque es que ya tenemos algo que se llama btn. Entonces debería llamarse, ¿cómo le ponemos? btn o interaction btn, ¿listo? Pero este es solamente el primer botón. Podríamos seleccionar los 4 botones de esta forma, ¿cierto? Como btn, btn 1, 2 y 3, algo así. Y aquí le cambiamos también la clase, porque uno es secundario, el otro es success y el otro es error. ¿Listo? ¿Se acuerdan de qué otra forma podemos en CSS seleccionar el segundo elemento o el tercer elemento? ¿Se acuerdan del NTH Child? ¿Medias clases? ¿Cómo se llama? Medias Pseudoclase. de pseudoclases esa madre. Podríamos decir como el 3, el 4, el 5. ¿Listo? O podemos decirle btn secondary también. ¿Listo? O mejor aún, pues simplemente podemos seleccionarlos todos de una vez. En vez de hacer 4 variables, simplemente ponemos como interbuttons y ponemos es query selector all. Entonces tendríamos es un arreglo con los 4 botones. ¿Sí? Seguramente está mejor. Pues, en vez de tener 4 variables, tenemos una sola variable. ¿Sí? Console log, interbuttons. Miren que aquí está una lista con los 4 botones en orden. Entonces luego podemos accederlos con el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí?
Bueno, de la misma forma tendríamos que seleccionar el título. Entonces, como inter title es igual a document query selector. Como este solo es uno, pues no necesitamos el all. ¿Y qué sería? Interaction H1. ¿Cierto? Creo que este no tiene ninguna clase. Simplemente necesitamos la etiqueta H1. Miren que no tiene punto porque no es una clase, solamente H1. Que esté dentro de la clase interaction. Entonces vamos a probar también si lo seleccionamos bien. Entonces inter title. Y ahí está. ¿Listo? Ahora sí. Queremos que cuando le demos clic a este, se ponga azul. Cuando le demos clic a este, se ponga naranja, verde y rojo. ¿Qué hacemos? A los listeners. Los listeners. Entonces hagamos el del primero. Inter btns. ¿Qué hacemos? Add event listener. Punto add event listener. Inter btns, ¿qué Sí. representa? ¿Un elemento? Ah, no, todos. Todos. Un arreglo. Un arreglo. Los arreglos no tienen add event listener. Yo no le puedo decir al arreglo que le pongo un add event listener. ¿Qué tengo que hacer? El for. Puede ser el for each, o puede ser simplemente a cada uno de ellos. ¿Ya? Hagámoslo a cada uno de ellos. O sea, no al arreglo, sino al arreglo en 0, al primero, punto add event listener. ¿Qué recibe el add event listener? El tipo de evento y la función. El tipo de evento y la función. Entonces, en este caso sería, ¿cuál es el tipo de evento? Clic. El click, y hacemos una función. ¿Sí? En este caso no la hice antes como acá, sino que la hice aquí directamente. Sí, cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Listo? Y acá adentro entonces, ¿cómo le cambiamos el color? Bueno, la forma más fácil es decir como inter.style.color es igual a red, por ejemplo. Ah, no, ¿cuál era? Ahí sería como un blue, ¿cierto? O numeral y el valor que tenga. ¿Sí ven que hay cambio de color? Sí. Fácil. Bueno, esta es como la forma más simple, pero no es la más adecuada. No es responsabilidad. Dale, dale. No, pues es que yo iba a preguntar, o sea, si en sí el texto no está y luego pues, o sea, dándole clic vuelve a aparecer, simplemente sería con un foliano y ya no más. No te entendí la pregunta. ¿Cómo sería el ejemplo? Pues es que en mi página como tal, Ujú. es que está como pues unos circulitos, ¿no? Entonces cada vez que vos le das los circulitos, comienzan a aparecer las características. Ah, ok. Ya. Tiene que ver con esto que les estoy diciendo aquí un poquito. Eso Ujú. es responsabilidad. El cómo se ve, ¿de quién es responsabilidad? Del SAS, ¿no? Del SAS o del CSS. ¿Cierto? Lo mismo aquí. El color, ¿de quién es responsabilidad? No es del JavaScript, es del CSS o del SAS. ¿Vale? El JavaScript, su responsabilidad es quitar y poner cosas. Por ejemplo, quitar y poner clases. Entonces, no deberíamos hacer este style.color. Deberíamos es decirle que le agregue una clase que tenga el color azul. ¿Sí? Lo mismo en tu caso. En tu caso, seguramente al inicio está como con opacidad 0. Y lo que harías con el JavaScript es agregarle una clase que le pone opacidad 1. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces hagamos eso acá. Sí. Es lo que vamos a hacer. Pongámoslo por acá. Tener la clase interaction, ¿cierto? Y dentro de la clase interaction vamos a decir que tenemos una clase que se va a llamar, ¿cómo le ponemos a esto? Bueno, pongámosle title para el título.
¿Listo? Claro que si este title es parte de interaction, ¿qué tendría que tener? Debería ser más bien ampersand, doble guión bajo, ¿no? Entonces, interaction title. Dentro de title vamos a hacer unos modificadores. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el title blue. Entonces cuando el título sea, cuando tenga la clase interaction title blue, el color va a ser, nosotros habíamos puesto, no, ¿dónde están los botones? Ah, bueno, estas no las pusimos con variables de SAS. Si las hubiéramos puesto con variables de SAS, que es lo recomendado, voy a pasarme este azul a una variable de SAS. Entonces la voy a poner por acá. Pongámosle blue. ¿Listo? Entonces si la ponemos como una variable, acá adentro podemos usar blue dentro de los botones. Y acá también podríamos usar blue. Entonces queda con el mismo azul. ¿Listo? Entonces acá también tendríamos que poner interaction. Y este tendría que tener la clase interaction title. Y en el JavaScript, lo que hacemos no es modificarle directamente el color, sino es decirle al intertitle, ¿qué cosa le decimos al intertitle? ¿Se acuerdan cómo era? Punto. Queremos modificar la clase, ¿no? Class list. Punto. Add. Interaction. Doble guión bajo title. Doble guión blue. ¿Sí? Entonces miren que cuando le damos clic, le pone la clase, y esa clase es la que tiene el color azul. Bien, vamos a volverlo a hacer. Presten atención aquí. ¿Sí ven? Cuando le doy clic, ¿vieron que él como con violeta me muestra el cambio? No sé si en Zoom se alcance a ver, pero si lo hacen Sí, sí. ustedes, en Chrome, aquí él pone como una animacioncita con violeta. ¿Listo? Eso mismo sería lo que haría. ¿Quién fue que preguntó? ¿María Alejandra? María del María del Mar. Mar. Ujú. Sí, entonces eso mismo sería lo que harías. Digamos que podríamos decir que el título por defecto tenga opacidad en 0. Y tenemos otra clase que es como title, por decir algo, appear, ¿sí? Para que aparezca. Entonces le ponemos opacity en 1. Entonces acá en el JavaScript, en vez de ponerle este title blue, le vamos a poner title appear. Entonces no está, y cuando le damos clic, ahora sí está. Podríamos ponerle también una transición, o sea, para que no aparezca así de una, sino para que se anime. ¿Cómo haríamos eso? Tendríamos que venir acá al title, y aparte de la opacidad, le agregamos una transición. Queremos que transicione la opacidad. Queremos que se demore 1 segundo, y que lo haga con is. Y pues ahí aparece. ¿Listo? Sí. También podemos decirle que voy a dejarlo en 1, y simplemente para mostrarles que el color también se transiciona. Ah, bueno, también me toca aquí, en vez de appear. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver por lo que es tan chiquito, pero ahí el color se fue como animando de negro a azul. Y pues otra preguntita, es que ¿será que uno puede pues agregar diferentes? O sea, no solamente que sea ahí, sino que también el color del botón se pueda cambiar al mismo evento como tal. Al mismo evento, claro, este mismo evento puede tener todo lo que ustedes necesiten. Muchos ads. Claro,